Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy no le voy a poner ningún suspenso, ya que esta es la última figura que nos queda de la wave relacionada a la película. Entonces ya sabemos cuál es la figura que falta, ya que voy a dejar las otras dos figuras directamente para el último video, haciendo la figura buff también. Así que ese sería el último video que va a quedar, pero el día de hoy vamos a abrir a Doctor Strange. Así que no los entretengo más y vamos con el video. De esta manera es como venía la figura, así que voy a proceder a sacar el plástico para que podamos ver la caja más de cerca. Ok, una vez con el plástico retirado, ya podemos ver la figura más de cerca. Sí se nota sin sacarlo del empaque que es una gran diferencia en relación a la figura de No Way Home. Trae dos par de manos intercambiables, uno haciéndolo de hechizo y otro haciendo también hechizo al parecer, pero sin ninguna referencia de hechizo, solamente la posición de mano. Trae el mismo signo que trae todas las figuras de Doctor Strange. Por un costado tenemos la imagen de Doctor Strange y por el otro costado exactamente lo mismo. Y la parte trasera con una imagen de este personaje. Ya que yo tengo dos Doctor Strange más, vamos a hacer la referencia y verlos al final, las comparaciones entre estas dos figuras aparte de esta. Y me da la sensación que la vestimenta se parece pero mucho al Doctor Strange de What If. Así que vamos a abrir la figura, que ya no aguanto. Bueno, así es como viene la figura, como ya lo pudimos ver anteriormente. Voy a proceder a sacarlo, ya que el fondo es exactamente el mismo que el de las otras figuras. Y consta de dos plásticos, vienen pegados con scotch. Uno que trae la capa y el otro que trae la figura. No lo voy a sacar aún, así que voy a sacar la figura primero. Ok, le di una mirada rápida solamente a esta figura y ya le encontré cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, se nota que es una figura completamente nueva. No sé mucho la diferencia de la cara, a lo mejor sí hay una gran diferencia. A lo mejor es un molde nuevo, no lo estoy seguro. Pero en relación al cuerpo sí lo es. Este traje se parece demasiado al Doctor Strange de What If, pero no es el mismo traje, absolutamente nada. Las botas, porque si no mal recuerdo la figura de No Way Home traía algunos puntos de articulación a la vista y acá no le puedo ver ninguno, vienen todos ocultos. Lo más probable es porque es un molde nuevo. Cosa mala es que no trae un orificio para poder ponerle la capa. Eso quiere decir que el sistema que trae esta figura es muy parecida a la figura de Spider-Hunter, que no traía el orificio y al ponerle la capa y mover los brazos y ese tipo de cosas, la capa se caía. Espero que con esta capa no pase lo mismo. Pero si es la misma capa que Spider-Hunter, vamos a tener ese problema con esta figura y no me gusta para nada. Segundo, trae el ojo de Agamotto incrustado en la figura. ¿Con qué razón? No lo sé. Pero en la imagen de atrás podemos ver que el ojo de Agamotto no está colgando. No sé si esto es algo simbólico simplemente y no es el ojo de Agamotto, o si por alguna razón sí lo trae siendo parte de la vestimenta del personaje. Eso lo vamos a ver en la película. Así que vayamos a las articulaciones antes de ponerle los accesorios. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Esta es la articulación hacia arriba y hacia abajo. No tiene mucha articulación de cabeza, pero es lo necesario para esta figura. En los hombros tiene articulación de 360 grados. Sí, está un poco complicada el giro por esa pequeña hombrera, pero nada de otro mundo. Eso es lo máximo que puede llegar arriba, hacia abajo. Dos puntos de articulación en el codo, que esto es buenísimo y no están a la vista. Llega con el brazo hasta allá arriba. La mano, 360 grados, hacia arriba y hacia abajo. Algo que comentar en relación a las manos en este punto es que trae una de las manos haciendo esta pose y la otra con forma de puño. La figura ya venía así. Esto debe tener algún significado que no traiga las dos manos de la misma manera. En la articulación de pecho tiene esta tradicional articulación de las figuras que normalmente vemos para que pueda girar hacia arriba y hacia abajo. La articulación de cadera gira en 360 grados. En esto se logra notar que esta figura es un molde completamente distinto, ya que la figura anterior de No Way Home tenía un problema que si uno la articulaba mucho, ya que era una articulación de bola como la que traía Wong,
A veces se salía, no se rompía, pero se desplazaba el pecho de la bola central que lo hacía tener esa gran articulación. A lo mejor, por esa razón, por esta articulación que le pusieron a esta figura, no lleva el pin en la espalda, porque al hacer esto se iba a salir la capa, ya que cambiaron la articulación y no dejaron la articulación que tenían anteriormente. En relación a los muslos, giran 360 grados. La túnica no lo deja articular mucho, esto no es un buen punto, pero tampoco es que estas figuras articulen demasiado. 2 puntos de articulación en la rodilla, para que pueda articular de esta manera. No va a articular mucho ya que la túnica no lo deja. Esta no trae articulación de bota como la traía la figura de Mordo. Trae la típica articulación de pies de 360 grados. Hacia arriba y hacia abajo. Esa es toda la articulación que tiene. Tiene una muy buena articulación de pies. Antes de pasar al cambio de manos y esas cosas, vamos a ver la capa. Esto es algo que me interesa mucho de esta figura, ya que es muy característico de Doctor Strange. Trae algunos detalles de fabricación como todas las figuras Marvel Legends. Nunca he recibido una figura 100% perfecta, es imposible. Yo creo que esta capa a lo mejor le voy a tener que hacer un tratamiento de calor porque viene muy abierto a los pins y esto se le va a caer constantemente, estoy seguro. Trae una muy buena textura al interior. Creo que se parece mucho a la capa de Spider-Man Hunter. De esta manera es como va la capa. Uff, sí, esto se le va a pasar cayendo porque no tiene ningún soporte, ni siquiera se afirma bien a este punto. No, yo creo que esta va a ser la parte más mala de esta figura, el tema de la capa, porque de verdad no se afirma nada a la figura, pero nada. Bueno, este es el primer cambio de mano haciendo los poderes. Este par de manos lo hemos visto muchas veces. La figura de Doctor Strange en general viene con esto porque es como tener al Capitán América sin escudo, no tiene sentido. Así que vamos a las siguientes manos. Este es el otro par de manos que viene haciendo esto. No me parece un mal par de manos, pero no sé qué significa. Hay que ver la película para ver exactamente. Puede que tenga un significado de algún hechizo especial o algo relacionado a esto. A esto es lo que yo me refiero, porque quiero dejarlo con estas dos manos muy parecida a la pose que traía en la caja. Pero a esto es lo que me refiero del problema de esta capa, que si yo lo quiero poner con el brazo elevado, la capa ya se está cayendo. Y va a venir una vibración o algo y ¡pum! Se fue. Este es el problema de esta figura, que yo no le encuentro nada, pero nada bueno, ya que Hasbro ya hizo esta figura en el pasado, tuvo muchas críticas y al parecer no le hicieron ningún cambio a este tipo de capa y se le incorporaron a esta última figura, que es una figura muy preciada por muchos. Es imposible mantenerlo con la capa. A lo mejor esta figura la voy a posar sin capa. Esta es una gran desilusión de esta figura, ya que yo quiero poner esta figura muy parecida a la pose que trae en la caja, pero la capa me lo impide. Así que no sé qué voy a hacer con eso. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible con las poses. Lo vamos a ver en la foto y a ver de qué forma va a ir a la colección. Bueno, aquí tenemos las dos figuras que nos están trayendo este problema con las capas. Este Spider-Man Hunter trae exactamente el mismo problema que trae Doctor Strange. Jamás he podido posar a este personaje con los brazos arriba o haciendo alguna acción porque no tiene de qué afirmarse la capa. Entonces uno lo deja posado y todo, pero con el tiempo pasan media hora y la capa ya está en el piso o la figura está en el piso. Y como podemos ver, las capas se parecen un poco, pero son un molde totalmente distinto. O sea, se notan las diferencias, y que lo hayan hecho mal 2 veces no, es porque no le importa. Aquí podemos ver la capa de Doctor Strange de No Way Home, que a esto es lo que me refiero. Esto es lo que toma la capa, pero mucho. Incluso esta figura está más cerrada que esta otra. Esta ni siquiera está de esa manera. Y eso que a esta capa yo ni siquiera le he hecho un tratamiento de calor ni nada. Simplemente venía así. Se nota mucho la diferencia en la forma que fabricaron la capa. Una cosa es fabricar algo que necesita la figura, pero que sea funcional. Si es así, esto no es funcional porque no sirve. Se supone que la capa es un trozo de tela, entonces no se puede articular la figura con esto. Bueno, aquí están las figuras de Doctor Strange que tengo. Ahí se nota, se puede apreciar de que estos dos tienen un traje un poco parecido, no 100% parecido, pero el mismo sentido.
ya que el otro Doctor Strange trae un traje totalmente distinto, no tiene ningún parecido en nada. Sí creo que este Doctor Strange de esta wave trae un color de pelo más definido, o sea, más real. El otro parece más un sólido, como más caricaturesco. Se preocuparon de darle una buena pintura. No estoy seguro si es una cara distinta o es exactamente la misma, ya que se parece mucho, pero mucho, al actor. A esta figura, la verdad, el tema del traje me pareció muy bueno, muy bueno. Yo creo que estaría incluso por arriba del nivel de la figura de Mordo. Sí, me parece un muy buen traje, pero la capa le resta mucho, pero mucho. De verdad esperaba mucho esta figura para tener una muy buena figura de Doctor Strange, pero la verdad, si yo le aconsejo, cómprense esta figura, pero no es primordial. O sea, solamente el traje es lo bueno, pero la capa es muy mala, pero muy mala. Yo le aconsejo que se compre la figura de Mordo, es una muy buena figura. No voy a hacer una escala de cuál es mejor, para nada, pero es mi simple consejo. Si ustedes quieren seguirlo, síganlo, si no, allá ustedes. Y me parece un poco malo que esta figura sea así, más con el hecho de que no trae ni siquiera una pieza buff, es solamente la figura. Entonces deberían haber entregado una figura más funcional, menos estético y más funcional por último. Yo creo que esta figura la voy a posar sin capa porque no me voy a romper la cabeza tratando de posarla con capa. Va a ser muy difícil, pero muy difícil. Así que espero que les haya gustado el video. Allá ustedes, si es que quieren comprarlo o no, y vean las cosas buenas y las cosas malas. A veces yo también soy un poco autocrítico porque espero cosas demasiado buenas. Así que espero que les haya gustado el video. Pásense por mi Instagram, van a ver todas las fotos, las poses. Dejen su like, su comentario, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.